Presenta Santander, con descuentos todos los días del año en más de 200 marcas. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Inco, Cutsa, FNC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos. Salus te hidrata como ninguna, porque nace en una reserva protegida donde se nutre de minerales esenciales y adquiere ese sabor tan único. Es mucho más que agua, es Salus y tu cuerpo lo sabe. Cielo Azul, Estudio Brun Costa, Grupo SACEM, una gran obra se construye con un gran equipo. Y SWAT te ofrece el mejor servicio para rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487-7047. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar con Ricardo Galarza hablando de esta invasión, de esta ofensiva terrorista de Hamas sobre Israel que tiene al mundo en vilo. Y con Federico Comesaña, agregando nuevos datos y nuevas miradas al dato de pobreza infantil que ha salido en los últimos días. Ahora, en este primer bloque, tenemos el gusto de estar con la psicóloga Valeria Ramos. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Experta en violencia sexual contra adolescentes. Tenía una investigación hecha por la Universidad de la República con el Fondo de Población de Naciones Unidas. Este es un espacio del Fondo de Población de Naciones Unidas que a veces viene Fernando Figueiras, a veces vienen expertos en otras áreas, también de la ANI. Dice que si bien 8 de cada 10 adolescentes piensa que los mensajes más importantes sobre sexualidad los transmiten las familias, los centros educativos y los centros de salud, 70% de estos nunca o casi nunca habló sobre sexualidad con sus padres o madres en el último año. Un 33% dijo haber concretado en el último año algún encuentro con una persona que no conocía previamente y que lo hizo a través de una aplicación en una red social, y 1 de cada 10 mantuvo relaciones sexuales en su primera cita con alguien que conocía solo por internet. Se ha convertido internet en un ámbito, digamos, social, como antes lo podían ser las reuniones, ¿no? Sí. Para los chiquilines, sobre todo para los más jóvenes, es un ámbito de vínculos muy profundos y a veces son los más importantes, ¿no? Sí, sí. Es un escenario en la vida de ellos y de ellas nuevo, más en la pandemia todo eso se fue reforzado. ¿Cuáles son los riesgos que implica desde el punto de vista de la salud sexual, de la información, de la educación sexual? Bueno, los riesgos es acceder a información o acceder a personas que les pueden causar daño, ¿no? Es decir, es un escenario más, como decíamos, ellos, sobre todo los niños, las niñas ya nacen con un acceso inmediato al teléfono inteligente, a los adolescentes y las adolescentes también, lo han recibido en distintos momentos de su infancia, pero bueno, como todos los escenarios de la vida, tienen que saber qué riesgos tienen. Entonces, bueno, los riesgos son los mismos que en la vida presencial, por decirlo de alguna forma, o sea, la misma desigualdad, la misma violencia, las mismas posibilidades de acoso, sí, de violencia sexual, lo tienen en nuestro nuevo escenario que tiene otras características, ¿no? Y que es masivo. Yo te iba a preguntar si de alguna manera también, imagino que sí, que es un riesgo más de los tantos riesgos que hay cuando uno entra a las redes sociales o en internet, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, ¿hay que educar para el riesgo en general o hay una educación específica para el tema sexual? Bueno, como ahí el dato que vos traías al inicio de esta investigación es alarmante, ¿no? Porque uno dice, quizás uno dice, no le importa mucho a los adolescentes lo que piensen los adultos, ¿no? Y ellos lo que nos dicen es, no, lo más importante es lo que tiene para decirnos nuestra familia, los centros educativos, los centros de salud, pero en realidad no nos hablan de esto, ¿no? Eso es lo que están diciendo, es un llamado. Entonces, la educación sexual hay que brindarla desde una perspectiva positiva, pero también de reducción de riesgo. Pensar que hay cosas que van a hacer, que ellos
van a hacer sexting, van a enviar fotos o les van a pedir que envíen fotos o les van a pedir videos. Bueno, ante eso es como con las relaciones sexuales. Bueno, van a mantener relaciones sexuales, que sepan cómo hacerla con mayor posibilidad de ejercicio de placer, pero además de prevención de embarazos no intencionales, de infección de transmisión sexual. Entonces, eso mismo es trasladado al escenario de los entornos digitales, en ese sentido. Vamos a ver algunas gráficas que Valeria nos proporcionó, algunos de los datos que tirábamos, ¿no? En el último año se han concretado algún encuentro con una persona que conoció a través de la red social, o ha tenido relaciones sexuales en un encuentro de este tipo. Las prácticas de sexting, ha tenido conversaciones de voz escritas sexualmente explícitas, un 61%, ha recibido fotos o videos sexualmente explícitos de una persona sin haberlos solicitado, porcentaje de adolescentes que han recibido agresiones de carácter discriminatorio y porcentaje de adolescentes que recibieron agresiones que perduraron en el tiempo al menos 2 meses. ¿Se ve en los tratamientos esta cosa de muchachos que están sufriendo por acoso y por agresiones en las redes? Sí, ahí... ¿Es muy recurrente eso? Bueno, ahí tenemos el dato que se nos brinda, es alto, porque sí. En realidad ellos dicen que son agresiones de todo tipo, ¿no? O sea, y básicamente son agresiones por cuestiones estéticas, étnicas, por cuestiones muchas veces de obesidad, de expresión de género, y ahí hay dos diferencias, ¿no? Unas cosas es las agresiones que reciben, que es un porcentaje importante de chiquilines y chiquilinas, pero además cuando decimos que se sostienen 2 meses en el tiempo, eso ya constituye ciberbullying, o sea, eso ya es acoso, es 2 meses al menos está recibiendo en forma sistemática agresiones. Entonces eso es una forma de violencia y por supuesto que es tremendo, y además la diferencia entre el acoso tradicional y el acoso en línea es que el acoso tradicional salías de la escuela, salías del liceo y bueno, por lo menos hasta el otro día no te vuelven a acosar. Acá es 24/7, te vas y siguen el celular, te siguen en distintas formas, ¿no? Que puede ser hostigando o puede ser aislándote o manipulando. Llega el fin de semana y ese acoso escolar sigue porque sigue en la red. Entonces tiene esa particularidad a diferencia del acoso escolar tradicional. Y lo otro son agresiones puntuales, pero que afectan mucho y más en una etapa de la vida en donde lo que el otro piensa, ¿no? La imagen, ya el que te den like o no te den like ya puede ser todo un tema, ¿no? El tema de la autoestima, ¿no? Están en una etapa a nadie le gusta recibir agresiones en red, pero bueno, la población adulta puede manejarlo con otras herramientas que en esa etapa de la vida de la adolescencia no siempre las tienen o pueden ser mucho más impactantes por la etapa de la vida. Uno piensa, bueno, pero ¿por qué no lo cortan? ¿Por qué no lo bloquean? ¿Por qué esto? ¿Se requiere de parte del agredido una cierta personalidad? Bueno, como en todas situaciones, no a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Con respecto a por qué no lo cortan o lo bloquean, a veces tiene mucho que ver con esto que hablamos. O sea, ¿cuántos de nosotros también podemos decir, no entro a mis redes, no entro a mi WhatsApp, y sería muy difícil para cualquiera, para ellos también, porque su vida está ahí, o sea, es un escenario subido. Entonces no es tan fácil cortar, bloquear, porque implica salirse de un mundo, ¿no? Del mundo de Internet. Y después sí, claramente, como en todas las situaciones, hay chiquilines con perfiles determinados que quizás son más vulnerables que otros, o en situación de mayor vulnerabilidad por otras cuestiones que hacen a las cuestiones de género, de edad, de étnicas. Y por eso lo importante que desde el mundo adulto podamos dar esas herramientas para que ellos mismos tengan esas posibilidades de protegerse y también protegerlos y cuidarlos porque es un rol del mundo adulto, aunque sea en las redes. ¿Cómo desde el mundo adulto darle herramientas? ¿Cómo y cuáles? Bueno, ¿cómo? Hablando, lo que ellos dicen que no hacemos, ¿no? Hablando. ¿Cuáles? Con ejemplos concretos. Si se van a encontrar con un desconocido, o sea, con alguien que para ellos es conocido, pero que lo conocieron solo por internet, por poner un ejemplo, bueno, saber que esa persona puede ser puede no ser. No ser quién es. Entonces, ellos mismos, en el estudio de hecho lo dicen, bueno, ¿y qué haces? Y bueno, le aviso a alguien de mucha confianza que me voy a encontrar con tal persona, le paso el contacto de esa persona, hago una videollamada antes, me encuentro en un lugar público, mando mi ubicación en tiempo real, pido que me llamen, por decirlo. Lo mismo con el sexting. ¿Vas a mandar fotos? Genial. Los mandan en el marco de la confianza, del amor, que quizás se rompió la semana que viene. Entonces, bueno,
trata de que no se te vea la cara, ¿no? De que no se te identifique por una marca. No sé, o sea, hay como muchas formas, pero lo importante, y a veces es desde antes, no entramos en lo sexual. Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo concreto que me pasó hace poco con una adolescente que conozco, que la madre le decía, ella es muy tímida y mandó un TikTok bailando, pero solo se lo mandé a fulanita, que es mi amiga, y la madre decía, bueno, pero una vez que salió de tu celular, eso que para vos sería tremendo, que es que todo el mundo te vea bailando, que quizás para otro no es nada, que se lo mandes a tu amiga no quiere decir que hasta por accidente puede salirse del celular de tu amiga, lo puede agarrar algo. Entonces ahí no estaban hablando de algo sexual, pero ya le estaba diciendo, bueno, lo que sale de tu celular no lo ve solo tu amiga, no pienses que va a quedar ahí. Uno pierde la propiedad de eso. Los periodistas sabemos bien eso, de que si no querés que algo se sepa, lo mejor es no decirlo. Claro, hacer la llamada, no lo pongas en un mensaje de texto. Exacto. Es eso a otro nivel, ¿no? ¿Qué papel juegan los centros de estudio en esto? Y clave. Juegan un papel clave. Ajá. Porque... ¿Y te parece que hay conciencia? Estamos en eso. Creo que hay muchos desafíos. Nuestra experiencia es que tenemos mucha demanda por parte de los y las docentes en espacios de formación para esto, porque bueno, justamente muchos entienden, cuentan con las herramientas, pero muchos no, y quieren poder contar porque aparte esto se ve todo el tiempo, ¿no? Lo viven. Porque hay una intermediación acá que es el tema tecnológico, que de pronto los adultos no lo manejan tanto, ¿no? Tenemos una brecha generacional enorme en eso, porque en otras cuestiones ellos viven aspectos, aquello de cuando vos vas, yo fui, vine, en esto es todo lo contrario, ¿no? Porque ellos viven cosas de su adolescencia que si nosotros también las vivimos, decimos, bueno, yo ya... Pero en esto, yo qué sé, si quería llamar por teléfono a una amiga, lo hacía con un teléfono que tenía un cable que yo me tenía que quedar atada al lado, ¿no? No salía con un celular a la calle, ¿no? Entonces ahí hay unas brechas generacionales que son importantes también de ayornarnos. Acá otro de los datos, el porcentaje de adolescentes que ha visto pornografía alguna vez, 67%, ¿verdad? Y después por edades llama pila la atención, ¿no? Qué alto de 0 a 11 años, un 23%. A los 12 años 18, a los 13 también 18, a los 15 12, a los 16 6, en fin. Hay que educar también para la pornografía, hay que tender a la censura, digamos, mejor no, o ya que lo vas a hacer, hay que también educar para eso. Entonces son dos cosas distintas. Sí. Acá sí... por lo menos desde mi perspectiva, soy más drástica que pornografía, no. Pornografía no. Es decir, la pornografía son imágenes que no son aptas para cualquier momento del desarrollo psicosexual de una persona. Un niño, una niña, un adolescente que accede a pornografía está viendo imágenes violentas, misóginas, difíciles de procesar, y que son tipos de cuerpos, tipos de genitales, que también están muy lejos de lo que va a ser del ejercicio de su sexualidad. Entonces, acá hay un problema. Cuando vos veías esos datos y cuando nosotros vemos que en Uruguay la edad promedio de inicio son los 12 años, pero que hay niños y niñas que empiezan a ver películas porno antes o escenas pornográficas antes, inclusive a los 6, a los 7. Bueno, ahí lo mismo. Antes había barreras. En la época de las revistas no era tan fácil conseguirlas. En la época del videoclub había que ir con el que fuera mayor de edad y no sé qué. Ahora lo tienen ahí, al acceso. Y eso Valeria, sí, perdóname. No hace bien. No, quiero decir, en esto no es comparable, por ejemplo, las drogas, que uno dice son malas, siempre son malas, digamos, no hay droga que haga bien, pero sabiendo que tarde o temprano van a consumir, educar en el consumo. En las drogas está eso de eduquemos en el consumo, ¿no? En el consumo moderado, en el consumo acompañado, en el consumo en determinados contextos. En esto no. A ver, obviamente, si van a llegar a estar expuestos, porque muchas veces están expuestos, ¿no? Hasta es difícil decir de un consumo porque quieran, ¿no? Cuando son más chicos ni siquiera es eso, es la imagen que llega y la quedo mirando o no, o me muero el asco y no la miro más. Sí poder es plantear estas cosas, ¿no? Bueno, la vida es muy distinta a la película porno. Las películas porno son violentas, o sea, eso sí se puede hablar. Obviamente es distinto lo que uno va a hablar con un niño que con un adolescente, ¿no? Pero poder hablar de esto con ellos,
nosotros en Uruguay no tenemos investigaciones del impacto, pero en otros países sí del impacto de la pornografía en edades más tempranas que lo que era habitualmente. ¿Y cuál es? Pero sabemos que, por ejemplo, hay adolescentes que si no miran una película pornográfica, después no se pueden excitar, o si crecieron mirando pornografía y después van a tener una relación sexual, es tan distinta, esperan la película porno y viene otra cosa. Entonces hay una frustración, hay un no entender, hay a veces generar acciones violentas en el marco de la relación porque lo vieron en la película porno y piensan que la práctica sexual es así, o que es sencilla y después en la vida real no es así. Entonces poder hablar de eso explícitamente, sí. Lo ideal, ya te digo, desde lo personal, es que creo que hace mal ver porno a edades tan tempranas. ¿En algún momento las van a ver? Sí. Cuanto más grandes, o sea, que lo vean con 6 tampoco no es lo mismo que con 15, ¿no? Entonces, cuanto más grandes las van a ver, bueno, que explícitamente hablar de esos contenidos, de cómo están hechas, de para quiénes están hechas, de que la vida no es eso, de que la vida sexual de ellos seguramente no se asemeje a eso, de lo violento que puede ser. Perdón, ¿En estas investigaciones hay algún corte social? En estas investigaciones, en la última, en la del 2021, hay un sesgo que es bachilleres de la ANEP, es decir, son chiquilines que llegaron a bachillerato, representativo de la ANEP, o sea, sin corte social, pero sí educativo. ¿Sí? En la que hicimos en 2016 era representativa. O sea, no eran bachilleres de la ANEP, fue una encuesta en hogares y demás, y no se difieren tanto, si bien fue antes de la pandemia, de los datos que estamos acá. Digamos, y no hay una diferencia en cuanto a las clases sociales. Sí, después a la interna hay diferencias ¿Cuáles? en clases sociales y hay diferencias entre varones y mujeres. Por ejemplo, en lo que es la pornografía, claramente son más los varones, más allá de que la brecha con las adolescentes se está acortando y empiezan antes los varones que las mujeres. Entonces, sí, son más los varones que envían fotos y piden que las mujeres en el intercambio, ¿no? Entre compañeros y compañeras. O sea, hay, de nuevo, las desigualdades de género que tenemos en la vida presencial, vamos a decirle, se trasladan a los escenarios virtuales. Entonces hay diferencias de hombres y mujeres. ¿Y por clase social? Bueno, por clase social las diferencias no son tan marcadas, ¿no? Sí, a veces en el uso de algunas redes, por ejemplo, Facebook fue una red que los chiquines de niveles socioeconómicos bajos siguieron usando durante más tiempo, migraron más tarde que los demás en términos de uso de la red, y después sí, hay veces que en lo que tiene que ver con... Es difícil como lo social separado de las cuestiones de género o también de las cuestiones de orientación sexual, ¿no? Porque acá también hay un mundo para... chiquilines de distintas orientaciones sexuales. Entonces, sí, hay mayor desigualdad que te puede dar la pobreza o situaciones económicas que te pueden generar ciertas desigualdades, pero lo fuerte está en género, no tanto en las clases sociales. Y en algunas cuestiones de las orientaciones sexuales e identidades de género. Volviendo un poco al papel de los padres. Nosotros, no me acuerdo con quién fue que hablamos de... Creo que Balaguer, que él decía... un poco los padres tienen que empezar a formarse en tecnología, mínimamente, digamos, ¿no? Hay que formarse o alcanza con los valores de la vida común, digamos, y que luego ellos los apliquen al usar la tecnología. Bueno, eso es clave, ¿no? Porque inclusive si uno está formado y después no puedo como traspolar esos valores a la tecnología, esto que estás planteando es clave poder transferir eso. Algunas cuestiones tenemos que saber del mundo adulto para no estar tan por fuera, por lo menos para imaginarnos en qué pueden estar, ¿no? Claro. Entonces, algo hay que saber, quizás no vamos a... Y dentro de los adultos también hay diferentes, ¿no? Pero bueno, por lo menos saber tu hijo, si estamos hablando de familias, ¿no? Bueno, tu hijo, tu hija, tu sobrino, quien sea, ¿a qué entra? También a veces son los juegos, ¿no? No es solamente los entornos de los vínculos, lo que pasa con los juegos electrónicos. Porque también hay medidas para tomar desde el punto de vista tecnológico, filtros, ¿no? Sí, hay medidas, muchas veces esas medidas no siempre funcionan, entonces por eso, además de y muchas veces también ellos acceden a dispositivos que no son de ellos, de repente vos tenés todas las medidas en tu casa, fue a la casa de un amiguito, el amiguito no tenía ninguna medida y accedes. Entonces, por eso la mejor herramienta, más allá de los filtros, es las herramientas personales que tengan ellos para poder navegar de manera cuidada. Para hacer como un repaso de consejos para padres, ¿no? E informarnos de esto, mucho diálogo, vínculo con el centro de estudio,
Conocer a los amigos. Conocer a los amigos, sí. Y saber, en lo posible, tratar de intercambiar qué es lo que hacen, ¿no? O sea, los padres se preguntan, ¿le tengo que mirar el celular o no? ¿Hasta dónde? Sobre todo con adolescentes, ¿no? Le respeto su intimidad, le miro, no le miro, le digo que le voy a mirar, ¿Qué recomendás? le sé su contraseña. Yo creo que esto es algo que tiene que empezar antes, ¿no? O sea, no es algo de la adolescencia. A ver, si tiene que empezar en la adolescencia, empieza, ¿no? Pero cuando también hasta uno decida a qué edad le va a dar un celular, ¿no? Está Hay gente que bien. dice, yo en la infancia no le doy. Yo en la adolescencia, bueno. Entender que quizás hay lógicas de cómo ellos se relacionan que nosotros no entendemos por qué estar en un grupo hablándose por celular si están ahí y lo hacen de repente. Entonces, tienen como esas lógicas que yo lo que recomiendo es que traten de saber, que haya diálogo. Puede haber una regla que sea, bueno, vos vas a tener celular, que te lo voy a dar yo, y voy a saber la contraseña, o te voy a pedir que veas. Los docentes dicen, bueno, lo peor que le pueden decir los padres a los hijos es, te saco el celular, la penitencia, ¿no? Entonces es, no cuento tal cosa porque me van a sacar el celular y eso es lo peor que me puede pasar, ¿no? Eso traían el otro día varios docentes en un taller, ¿no? La penitencia que a veces ponen los padres, yo entonces no cuento. Que ellos puedan contar, no van a contar todo. Pero si les pasa algo, que estén habilitados. Mandé una foto, me vas a decir de todo, pero mandé una foto y no era un nene de mi clase, era, no sé, un hombre que está en otro país y ahora me pide otra y me está amenazando. Eso que lo puedan decir, y ahí la familia pueda reaccionar para cuidar. Está bueno. Porque muchas veces lo que pasa con esto es que por miedo hice un encuentro con alguien que no conocía cuando, no sé, se fue el fin de semana a la Floresta, le dije que viniera a casa, no sé, me dio una paliza o robó cosas o no era quien era o vinieron 3 en vez de 2. Esas cosas te pueden pasar, entonces que puedan también contar. Lo ideal es prevenir, pero también que ellos tengan la confianza para contar. Y eso es si hay diálogo. Y si te voy a mirar el celular es por tal cosa, ¿no? No es porque quiero mirar lo que haces. Es porque pueden pasarte estas cosas. Quiero cuidar, quiero ver a qué jugás. Hay distintas estrategias. Es difícil dar recetas, pero por ahí. Esperemos que tus consejos sirvan. Te quedo muy agradecido, Valeria. No, Muy gracias a amable. ustedes por la invitación. Una Gracias. tanda, ya volvemos.